Buenos días, mi nombre es Omar Sayas, yo soy oncólogo médico, estoy encargado de la unidad de tumores geniturinarios en el Centro Universitario contra el Cáncer y en esta próxima presentación hablaremos de tres tumores principales del tracto genituurinario, como lo es cáncer de próstata, cáncer de riñón y cáncer de vejiga. Deben de saber que en estos últimos años, por lo menos en las últimas 2 décadas, han habido pocos cambios en el tratamiento del cáncer de próstata o del cáncer de riñón y cáncer de vejiga. Sin embargo, en los últimos 5 a 7 años han habido contribuciones importantes en la terapia de precisión, así como en la terapia inmunológica, provocando un beneficio para nuestros pacientes. De tal manera que prácticamente puedo decir que desde los 40 el tratamiento del cáncer de próstata no había tenido grandes modificaciones en cuanto al abordaje de bloqueo androgénico total y sin embargo ahora estamos tomando un nuevo camino en el mejor tratamiento para nuestros pacientes. Y es así que quiero transmitirles que en las últimas 2 décadas la contribución principal ha sido en el análisis de toda esta oncogénesis o qué es lo que perpetúa el desarrollo de estos cánceres, y eso ha provocado cambios propiamente en el paradigma del enfoque molecular y terapéutico para cada uno de estos padecimientos. Hay que reconocer que, por decir, entre los 80s y 90s habían ciertos esbozos de tratamiento de inmunoterapia. Se utilizaban medicamentos como el interferón, como la interleucina. Algunos pocos pacientes se veían beneficiados de estos medicamentos y con pocos quiero decir alrededor de un 8-10%. Entonces verdaderamente la probabilidad de un beneficio en estos casos era bastante baja. Sin embargo, el entendimiento de cada una de las particularidades, ya sea para cáncer de próstata o cáncer de riñón, han podido mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Y ahora, como podemos ver, los ensayos clínicos han tenido modificaciones en la forma en la que se reclutan los pacientes, haciendo análisis moleculares, lo que llamamos ahora medicina de precisión, y pudiendo normar los medicamentos con un blanco terapéutico o un blanco molecular. Otro de los paradigmas que fueron modificados es cómo incluir la parte inmunogénica o cómo integrar la parte de nuestro sistema de defensa para poder detectar las células neoplásicas y que así se puedan beneficiar de otros tratamientos libres de quimioterapia. Y es ahí donde la inmuno-oncología ha tomado un gran terreno, sobre todo en los últimos 5 años. Algunos de los puntos que vamos a comentar en esta presentación obviamente son datos epidemiológicos globales, algunas cualidades de la patología de cada uno de estos cánceres, así como factores pronósticos. En este punto me gusta hacer hincapié en que es diferente que sepan discernir entre una variable con un valor pronóstico, aquellas variables con un valor predictivo, y aquellas variables pronósticas quiere decir propiamente a cómo se va a comportar la enfermedad. Un valor pronóstico negativo decimos que va a tener un comportamiento más agresivo, y cuando hablamos de una variable con un valor predictivo estamos hablando que va a predecir una buena o mala respuesta a los tratamientos, y eso es algo que se debe de puntualizar porque no todos los cánceres se van a presentar o a manifestar al paso del tiempo de la misma manera. De ahí que podemos enfrentar dos casos con la misma histología en la misma etapa y sin embargo el pronóstico es diferente para un caso y para otro. El cuadro clínico es importante que sepamos cómo se enmarca cada caso al momento de su debut para poder avanzar en el proceso diagnóstico de cada uno de estos pacientes, y las generalidades de tratamiento entre la enfermedad local así como la enfermedad avanzada. En esta primera tabla son datos que se obtuvieron de Globocan, son datos actualizados del 2018. Globocan participa junto con la Organización Mundial de la Salud para actualizar información epidemiológica en por lo menos 185 países. Se reportan las 36 neoplasias más frecuentes en el mundo. Pueden tener una incidencia similar o incluso un poco mayor, al igual que la mortalidad,
en relación a otra neoplasia de alto impacto para la sociedad, como lo es el cáncer de mama. Muchas veces el enfoque que se le brinda en la oncología es a los tumores de la mujer, como es el cáncer de mama, por su incidencia y mortalidad alta, pero no hay que dejar de lado estas otras neoplasias geniturinarias que en su conjunto son tan frecuentes y digamos tan letales como el cáncer de mama. Y bueno, ¿qué es lo que estimamos al paso de los próximos años? Que verdaderamente estas frecuencias vayan incrementándose década tras década. Esta es otra manera de transmitir la información en gráfico de pie. En el primer gráfico se representa la incidencia y en el segundo la mortalidad. Y podemos ver que el cáncer de próstata, al igual que el cáncer de vejiga, representa prácticamente la misma incidencia que cáncer de mama en su conjunto, y cáncer de riñón no aparece en este gráfico porque se estima alrededor de 2.5, máximo 3%, y en su conjunto pues superan la incidencia de cáncer de mama. Ahora, ¿cuál es la edad generalmente de presentación de cada una de estas enfermedades? Como pueden ver en este gráfico de columnas, entre los 55 y 75 años predomina el cáncer de próstata. Habitualmente consideramos que el cáncer de próstata es en el adulto mayor, pero hay que reconocer que 1 de cada 3 casos se puede presentar entre los 55 y 65 años, y como pueden ver es completamente infrecuente que se presente antes de los 45 años. De ahí que los programas de detección temprana de cáncer de próstata se sugiera que inicien después de los 45 años. Y en el tema de prevención o detección temprana de cáncer hay una gran incertidumbre en cáncer de próstata porque algunos resultados han sido positivos, algunos otros negativos. Los resultados positivos no han tenido el impacto deseado, de tal manera que si revisamos las diferentes guías clínicas internacionales, la inmensa mayoría van a sugerir que no se involucren en un programa de detección temprana de cáncer de próstata. Sin embargo, algo que se ha venido consensando es que aquellos pacientes que tengan o aquellos sujetos que tengan factores de riesgo incrementados, como 1 o 2 familiares con cáncer de próstata, sí se involucren en un programa de detección temprana a partir de los 45 o 50 años. Es importante reconocer que en aquellas personas o sujetos que tienen un familiar nuclear con cáncer de próstata, el riesgo se duplica, y cuando son 2 familiares se llega a cuadruplicar, por lo que en esta población de alto riesgo valdría la pena involucrarlos, platicarlo con el paciente y la familia de qué tratan los programas de detección temprana de cáncer. Por otro lado, el cáncer de riñón, como pueden ver, se empieza a manifestar en un porcentaje de un 15% entre los 45 y 55 años. Sin embargo, el subgrupo más representativo nuevamente se presenta entre los 55 a 65 años. Y en cáncer de vejiga, ¿qué es lo que sucede? El cáncer de vejiga propiamente decimos que es una neoplasia maligna del adulto mayor. En este gráfico vemos que casi el 60% de nuestros pacientes son adultos mayores. Dentro de la casuística local que tenemos en el hospital universitario, sabemos que el 70% están en edades por encima de los 65 años, y es una problemática en el tratamiento porque generalmente estos pacientes llegan con múltiples comorbilidades que pueden dificultar tanto el pronóstico como el apego al tratamiento de este cáncer. Ahora, para poder contener esta incidencia tan alta de la que he venido platicando, pues es importante que conozcamos los factores de riesgo. Y si nos preguntamos cuál es el rol del tabaquismo, pues verdaderamente lo vamos a ubicar no solamente en otros tumores como cáncer de pulmón, sino en todo el tracto urinario. El tabaquismo implica un riesgo aumentado en cáncer de riñón, la respuesta es sí, para cáncer de vejiga también, así como para otras múltiples neoplasias. Es adecuado que revisen a detalle cuál es la oncogénesis asociada con el tabaquismo. Tiene que ver con los factores inducibles de hipoxia, esa activación de oncogenes que dan pie al desarrollo de múltiples cánceres. Otros de los factores de riesgo relacionados con estas neoplasias tiene que ver con la obesidad. En esta imagen podemos ver
cómo la hipoxia renal puede activar otras vías nuevamente de activación mitogénica y desembocar en diferentes neoplasias, como es el cáncer de riñón de células claras. Existen algunas otras asociaciones como la hipertensión, pero cabe recalcar esa parte de la hipoxia, cómo provoca una activación celular. En el cáncer de riñón, el síndrome de von Hippel-Lindau es una forma muy representativa de cómo describir la oncogénesis del cáncer de riñón. Sin embargo, no solamente sucede en el síndrome genético o en la parte germinal del cáncer de riñón. Por lo menos el 80-85% de los cánceres de riñón esporádicos que no tienen una relación, digamos, heredofamiliar, se asocian con la mutación del gen. ¿Y cómo se explica esto? Pues bueno, la célula en estado de hipoxia hace esa separación, por así decirlo, que tiene la proteína del von Hippel-Lindau con HIF, y eso produce la transcripción de genes que motivan a la proliferación celular. Sin embargo, cuando la célula se encuentra en normoxia, decimos que estas proteínas están ubiquitinizadas de tal manera que no está activa estos genes. ¿Qué es lo que sucede en la enfermedad de von Hippel-Lindau o en pacientes con una mutación esporádica o con algunos otros cambios epigenéticos que afectan la función de esta proteína? Pues empieza a haber esta transcripción de genes y termina desembocando en un cáncer renal. De tal manera que esta explicación de la conducta celular en la exposición de la hipoxemia nos da un mejor entendimiento de cuál es la oncogénesis de diferentes tumores, no solamente de cáncer de riñón, y eso ha dado pie al galardón del premio Nobel otorgado en estas últimas semanas. No solamente tiene que ver con la oncogénesis, sino también con otras diferenciaciones de pobre pronóstico, como es la diferenciación sarcomatoide del cáncer de riñón. Tiene que ver también con estas vías de activación asociadas a la hipoxemia, de tal manera que es un punto de mucho interés en la ciencia básica de cáncer, así como en un enfoque futuro para la terapia dirigida. Pasemos a la parte de patología y factores pronósticos. No todos los cánceres se comportan igual, definitivamente. Muchas veces decimos que cada persona, cada tipo de tumor que se manifieste en esa persona se va a comportar de manera diferente en comparación no solamente de un segundo individuo, sino muchas veces también de lo que nos pueden decir algunos ensayos clínicos, de tal manera que todas las evaluaciones se tienen que individualizar, aterrizar los factores pronósticos de cada uno de nuestros pacientes y así poder estimar mejor el pronóstico de cada uno de ellos. Empezando por el cáncer de próstata, cuando hablamos de cáncer de próstata hablamos del adenocarcinoma. Existen algunas otras histologías. En general podemos decir que el cáncer de próstata estamos refiriéndonos al subtipo histológico de adenocarcinoma. Independientemente de esa histología, un punto de mucho análisis son otras variables clínico-patológicas. ¿Cuáles son estas? Por supuesto, el tamaño de la tumoración nos implica un pronóstico, y en estos gráficos pueden ver cómo las líneas se van separando dependiendo de si es un tumor catalogado como 1-2 o un T3, T4. Y por otro lado vemos el impacto que puede tener aquellos pacientes con un antígeno prostático por debajo de 10, de 10 a 20 o por encima de 20. Y la variable que mayor impacto pronóstico tiene es la diferenciación denominada como de Gleason. Sin embargo, integramos estas tres variables para clasificarlo si el paciente se encuentra en un riesgo bajo, intermedio o alto, dependiendo de si el Gleason nos da una conclusión de menor de 7 o de 7 o de 8 a 10, y esto se ha venido todavía fragmentando más porque aquellos pacientes que tienen un Gleason 7 que fue integrado en un 3+4 versus un 4+3 tienen un mejor pronóstico. Pero lo que debemos de llevarnos a casa es que existen diferentes variables clínico-patológicas
entre el Gleason, entre el rango de antígeno prostático y el tamaño del tumor, todo eso nos implica definir cuál es el mejor tratamiento para el paciente. Sin embargo, obviamente existen otras variables como es la edad. En este gráfico pueden ver que las curvas se separan importantemente en el adulto mayor. En ocasiones consideramos que el adulto mayor no debe de recibir un tratamiento oncológico porque habrán otras variables competitivas que van a afectar la sobrevida. Sin embargo, también se ha documentado que en el adulto mayor el cáncer de próstata que se presenta puede ser más agresivo que en otras edades. Aquí podemos ver algunos subtipos de carcinoma de células renales. El más frecuente es el de células claras. Sin embargo, existen otros subtipos como el papilar. Todavía se puede dividir el papilar en tipo 1, tipo 2. Existe también el cromófobo, el oncocítico. Existen otros subtipos, pero por lo menos entre un 85 a 90% del cáncer de riñón nos estamos refiriendo al de células claras. De tal manera que generalmente cuando hablamos de cáncer de riñón nos estamos enfocando al de células claras. Si es una histología distinta, entonces se debe de especificar. Al igual que con el cáncer de próstata, existen variables clínico-patológicas las cuales nos orientan al pronóstico de esta enfermedad. Algunas de las más utilizadas, que es por el Consorcio Internacional que evalúa cáncer de riñón, incluyen tanto el status performance del paciente. Tenemos una clasificación que se llama Karnofsky, hay otra clasificación que se llama ECOG y tiene que ver con la capacidad de la persona de llevar sus actividades en el día a día. El valor de corte es 80%. Si el paciente está por debajo de ese valor, entonces le damos un punto. Al igual que el tiempo que pasó entre el diagnóstico del cáncer de riñón a que inició un tratamiento sistémico. Habrán algunos pacientes que debutan en enfermedad metastásica y de entrada ya tienen un punto adverso, por así decirlo, para su enfermedad. Otro de ellos tiene que ver con los niveles bajos de hemoglobina o cualquier grado de anemia, neutrofilia, trombocitosis e hipercalcemia. Recordar que el calcio se tiene que ajustar a los niveles proteicos, a los niveles de albúmina, y el calcio corregido por encima de su valor superior también tiene un impacto pronóstico. Existen algunas otras escalas que incluyen, por ejemplo, el valor de DHL. Sin embargo, por lo menos este score pronóstico integra estas variables y así podemos dividir al paciente en un pronóstico favorable, intermedio o pobre. Y como podemos ver en este gráfico, la sobrevida es completamente diferente incluso en el escenario metastásico. Aquellos pacientes con pobre pronóstico pueden fallecer dentro de los primeros 6, máximo 9 meses y sin embargo aquellos que tienen un buen pronóstico pueden pasar 3, 4 años y continúan en buenas condiciones recibiendo su tratamiento sistémico. Esta clasificación nos ha permitido organizar mejor los tratamientos sistémicos dependiendo del subgrupo en el que se encuentran. Vamos a pasar con la parte de cáncer de vejiga. Nuevamente, cuando hablamos de cáncer de vejiga nos referimos a una histología también en específico, que es el urotelial o de células transicionales. Esto puede suceder en toda la vía del conducto urinario. A veces nos topamos con carcinomas uroteliales del uretero, de las partes altas de la pelvis renal, por ejemplo, o en su inmensa mayoría en la vejiga. De igual manera, existen variables pronósticas que nos estiman si se va a comportar de una manera indolente, por así decirlo, o si se va a comportar de una forma agresiva. Y una primera corte que podemos hacer con el cáncer de vejiga es si involucra el músculo de la vejiga o no. Ahí hacemos una división solamente en músculo o no músculo invasor. En aquellos pacientes que no son músculo invasor, también habrá que diferenciar entre aquellos que se catalogan como TA, que generalmente son lesiones de bajo grado, en comparación del T1, que ya empieza a ser una infiltración y no se mantiene solo como una lesión superficial. El tumor in situ puede ser transepitelial, sin embargo son lesiones de alto grado y esto también le confieren un mal pronóstico al cáncer de vejiga.
y vale la pena mencionar que alrededor del 70% de los cánceres de vejiga se diagnostican en una etapa no musculoinvasora. Aquí podemos ver que el TA versus T1 confiere un valor pronóstico al paso del tiempo, y en aquellos pacientes que se encuentran en un escenario metastásico, incluso resistentes a medicamento de primera línea como es el cisplatino, también podemos clasificar en diferentes subgrupos dependiendo de si tienen enfermedad hepática, de si están teniendo un deterioro en el estado funcional, así como rangos de anemia en el proceso de su enfermedad. Aquí tienen la referencia de este artículo. Estos factores pronósticos se les denomina en general como los criterios de Bellmuth por el primer autor que publicó este artículo. De igual manera, en cáncer de riñón pueden encontrar algunos score pronósticos conocidos como los criterios de Motzer, que propiamente es la persona, uno de los líderes de opinión global que ha venido catalogando los diferentes subgrupos que estuve mencionando de buen pronóstico, de riesgo intermedio, de pobre pronóstico, y también se pueden encontrar como los criterios del Memorial Sloan Kettering. Pasemos a la parte del cuadro clínico. En cuanto al cáncer de próstata, por lo menos en este artículo hacen una representación muy sencilla de cuál es la evolución natural de la enfermedad. Es un artículo que se publicó en el 2000 y generalmente en la fase pre-antígeno prostático durante los 90, esta era la evolución que nos topábamos. Sin embargo, desde la inclusión de la detección temprana de cáncer mediante el antígeno prostático, en ocasiones los detectamos en etapas sumamente tempranas, incluso como una enfermedad indolente. En la primera caja, por así decirlo, podemos ver que la evaluación prostática inicial era en pacientes sin un diagnóstico de cáncer. Posteriormente, tras la evaluación física, podíamos encontrar neoplasias localizadas y posteriormente veíamos una elevación progresiva del antígeno prostático, y una vez que evolucionaba hacia una enfermedad metastásica, se cataloga como sensible al bloqueo hormonal o no castración, y posteriormente ante la resistencia de ese fármaco, pues ya lo catalogamos como resistente a castración. Algunos de los síntomas urinarios que se presentan en este proceso realmente son inespecíficos. Pueden suceder o traslaparse con otras enfermedades benignas del tracto urinario. Dentro de los síntomas más frecuentes tienen que ver con síndromes obstructivos urinarios bajos. El mismo proceso obstructivo puede conferir un riesgo de infecciones urinarias, de tal manera que se presenta no solamente con el síndrome obstructivo, sino además con síndromes que manifiestan datos irritativos vesicales asociados a infección. De ahí que muchos de nuestros pacientes se presenten mencionando que recibieron un tratamiento con antibiótico, mejoraron sus síntomas, incluso mejoró parcialmente el antígeno de próstata, y al paso del tiempo nos damos cuenta que todo había sido motivado por una neoplasia creciente en la próstata. El diagnóstico del cáncer de próstata sigue siendo histopatológico, a pesar de que tengamos un paciente con un cuadro clínico muy sugestivo, que tengamos un antígeno prostático elevado. Es obligatorio ir a un estudio histopatológico. La forma de realizarse es con una biopsia transrectal. El número de cilindros a tomar han venido modificándose al paso del tiempo, de 8 cilindros, 12 cilindros, y actualmente existe un debate si se deben de incrementar incluso hasta 18 cilindros de una forma sistematizada en cada región de la próstata. Recordemos que el cáncer de próstata se puede presentar de una manera multifocal en la misma próstata, y por eso vemos Gleason diferentes entre cilindro y cilindro. Nos pueden reportar un Gleason 7 en uno de los cilindros y sin embargo 9 en otro de los cilindros. De tal manera que, insisto, antes de avanzar en expresarle a nuestros pacientes el diagnóstico de cáncer de próstata, hay que ir a una toma de biopsia. Ahora, ya cuando tenemos documentado la histología de un adenocarcinoma, entonces tenemos que pasar a la fase de los estudios de extensión.
Actualmente, dependiendo del antígeno prostático, qué tan elevado está, del tamaño tumoral, así como del Gleason, podemos definir si solicitamos un estudio de TAC, de tórax, de abdomen, evaluar que no haya enfermedad metastásica a hígado, a pulmón y complementar con un estudio de gamagrama óseo. En aquellos pacientes en escenario metastásico, el PET ha jugado un rol cada vez más importante. El PET por sí mismo tiene sus diferencias dependiendo del radiotrazador que utilicemos. En los últimos años hemos utilizado un nuevo radiotrazador que se llama PSMA, propiamente es la molécula, por así decirlo, del antígeno prostático, y nos permite trazar y detectar con mejor sensibilidad enfermedades metastásicas que con otros radiotrazadores no podíamos ver. Dicho de otra forma, la enfermedad metastásica estaba ahí, sin embargo, los lentes que estábamos utilizando para verla no eran los adecuados, se cambia el radiotrazador y podemos ver las lesiones. Aquí en esta imagen podemos ver cómo el primer caso no se visualiza claramente la lesión torácica, así como en cráneo, y sin embargo en las otras imágenes se ve claramente la enfermedad metastásica, así como múltiples otros sitios. Pasemos a la parte de tratamiento de cáncer de próstata. Definitivamente la enfermedad localizada tiene múltiples abordajes terapéuticos y esto tiene que ver con la clasificación que le demos. Si el paciente está en un bajo o en un muy bajo riesgo, y recordemos las variables que integramos, el valor de antígeno prostático, el Gleason que se detectó y el tamaño tumoral de la lesión primaria, o si fue detectada simplemente mediante un proceso de screening y el paciente ni siquiera tiene una lesión palpable, se puede catalogar como muy bajo riesgo. Es en este subgrupo que una alternativa de manejo es una vigilancia activa. Una vigilancia activa no quiere decir simplemente observar la evolución natural de la enfermedad, sino tiene que ver con un programa calendarizado en el transcurso del año de nuevos estudios de sangre, de revisiones físicas e incluso programar nuevas biopsias anuales. En aquellos casos donde el comportamiento antígeno prostático o datos clínicos nos provocan avanzar con una biopsia antes de ese calendario durante el año, se tiene que explicar al paciente que eso es lo que conforma una vigilancia activa. Esto tiene sus pros y sus contras. La parte positiva es que obviamente el paciente no se expone a una cirugía, no se expone a un tratamiento de radioterapia. Sin embargo, es cierto que esto puede generar cierta inquietud para nuestros pacientes en cuanto a la ansiedad de estar vigilando su antígeno o de estar programando biopsias calendarizadas de forma anual. Sin embargo, para una población cada vez más creciente en el mundo, es una muy buena alternativa de control. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que tienen un riesgo intermedio o incluso un riesgo bajo, pero que desean un tratamiento local? Definitivamente una alternativa de manejo es la prostatectomía o incluso la radioterapia. En aquellos pacientes que catalogamos con alto riesgo, por decir un antígeno prostático arriba de 20, con un Gleason arriba de 8 o tamaños tumorales que involucran ambos lóbulos, los clasificamos en alto riesgo y preferimos o optamos por ir a un tratamiento de radioterapia. Si somos muy estrictos, estos pacientes pueden ir a un tratamiento quirúrgico. La respuesta es sí. Generalmente limitamos la cirugía, ya que muchos de estos pacientes van a tener criterios de riesgo para ir a un tratamiento de radioterapia adyuvante y terminan recibiendo 2 tratamientos locales. De ahí que la mayoría de nuestros pacientes con un alto riesgo van a un tratamiento de radioterapia, más aparte lo que le conocemos como un bloqueo androgénico de por lo menos 18 meses de tratamiento a 3 años. ¿Por qué este periodo tan largo, entre 18 meses a 3 años? Pues bueno, eso es actualmente todavía un tema de discusión. Existen estudios que han beneficiado 18 meses versus 3 años. Sin embargo, no se ha hecho la comparativa contra 2 años y actualmente todavía hay ensayos clínicos avanzando para normar el mejor tiempo de tratamiento de bloqueo androgénico posterior a la radioterapia. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la enfermedad metastásica? Pues como les comentaba, el enfoque principal desde el siglo pasado, mediados del siglo pasado,
tiene que ver con un enfoque hormonal. El bloqueo androgénico total, existen bloqueadores propiamente de los receptores de andrógeno, como es la bicalutamida, y se complementan con otros medicamentos que bloquean el eje desde la hipófisis, ya sea con agonistas o antagonistas de LH-RH. Esa ha sido la piedra angular de nuestro tratamiento y en este siglo pues vimos cómo el medicamento docetaxel ha venido ganando terreno desde una segunda línea hasta una primera línea de manejo en la fase metastásica, impactando con alrededor de 15 meses en el beneficio de sobrevida global, y se han venido integrando nuevos medicamentos o digamos medicamentos de nueva generación que van y bloquean el receptor, incluso con diversas mutaciones que confieren resistencia a los medicamentos tradicionales como bicalutamida. Uno de estos medicamentos nuevos es la enzalutamida. Vienen saliendo nuevos medicamentos con una mayor capacidad de bloqueo del receptor y de igual forma medicamentos más potentes en cuanto al bloqueo androgénico total, como es la abiraterona. Existen otros medicamentos que se llaman radiofármacos, son medicamentos como el radium 223, son medicamentos que van específicamente a las lesiones en hueso para aquellos pacientes que están presentando dolor óseo, que su enfermedad está limitada predominantemente en hueso, es una buena alternativa de tratamiento. Y de ahí las nuevas novedades que se acaban de presentar recientemente en el último Congreso Europeo que sucedió en este mes de octubre, podemos ver cómo la terapia de precisión, que es algo de lo que platicaba en un inicio de la charla, ha provocado un cambio en la expectativa de respuesta de nuestros pacientes. Habrán algunos pacientes que tienen mutaciones particulares en el gen de BRCA2 o BRCA1. Existen otros genes relacionados con los mecanismos de reparación celular que también se ven afectados y que se pueden beneficiar de medicamentos como el olaparib, que son terapias dirigidas en aquellos pacientes que cursan con este tipo de mutaciones. Y este es un estudio que provocó mucho interés porque la conclusión es que incluso tuvo mejores resultados que estos otros medicamentos de nueva generación que mencionaba, como la enzalutamida o la abiraterona. Y aquí podemos ver en este gráfico de Kaplan-Meier cómo se separan las curvas prácticamente desde un principio del gráfico, obteniendo un beneficio en el medicamento de investigación conocido como olaparib. Ahora pasemos con el cáncer de células renales. ¿Cuál es el cuadro clínico más habitual? Pues bueno, son pacientes, como mencionábamos, alrededor de los 60 años. Por lo menos la mitad de los pacientes se manifiestan con hematuria, el otro 40% con dolor en flanco, un 30-40% con una masa palpable. Si integramos los tres síntomas o signos, los conocemos como tríada clásica. Sin embargo, esta tríada clásica solamente sucede en 1 de cada 10 casos. Y 3 de cada 10 o el 30% de los pacientes se presenta en un escenario metastásico. El diagnóstico, pues bueno, el diagnóstico habitualmente se hace tras esta presentación clínica. Sin embargo, cada vez más se está realizando como un hallazgo tras estudios de check-up anual o lo que se conoce como un check-up oncológico. Se detectan algunas lesiones renales, las cuales tienen que pasar a un procedimiento quirúrgico de tal manera que la cirugía nos puede ayudar tanto en la parte diagnóstica como terapéutica de la enfermedad. Una vez que se realice el diagnóstico, pues bueno, podemos hacer los estudios de extensión. Aún antes de cirugía, optamos por hacer primero el estudio de TAC, ya que si el paciente se encuentra en una enfermedad metastásica, podemos modificar ese cambio de si el paciente va o no a cirugía. Los estudios de imagen en cerebro están indicados sobre todo en aquellos pacientes que están debutando con un déficit neurológico. Una buena proporción de nuestros pacientes debutan con enfermedad metastásica cerebro y el estudio de imagen inicial suele ser
algún estudio dirigido al sistema nervioso central. Ahora, en aquellos pacientes que tras estos estudios consideramos que es una enfermedad localizada, el tratamiento curativo hay que mencionar que es la nefrectomía radical. No existe actualmente un rol en el tratamiento de radioterapia como un tratamiento localizado curativo. Todos estos pacientes con una enfermedad localizada van a nefrectomía. Dependiendo del tamaño de la lesión, se puede evitar la nefrectomía radical y se pueden ir a cirugías menores sin la necesidad de remover todo el riñón. Posterior a la cirugía, en la actualidad no existe una terapia estándar adyuvante o algún tratamiento posterior a esa cirugía. Existen estudios positivos con inhibidores de tirosinquinasa. Sin embargo, honestamente, ese resultado positivo en el desenlace de eficacia se ve afectado con toxicidades asociadas al medicamento, con el alto costo del medicamento, y el beneficio clínico es marginal. De ahí que todavía la terapia adyuvante no existe un estándar de manejo, pero es cierto que hay ensayos clínicos corriendo actualmente, sobre todo con inmunoterapia o nuevos inhibidores de tirosinquinasa. Y en la enfermedad metastásica, el punto principal es el debate si ir a una terapia blanco con inhibidores de tirosinquinasa versus inmunoterapia. Cuando hablamos de terapia blanco o inhibidores de tirosinquinasa en cáncer de riñón, estamos hablando de inhibidores que van enfocados a la parte vascular o conocidos como VEGF, ¿ok? En la parte vascular del cáncer de riñón, ese es el target o el blanco terapéutico que enfocamos con estos medicamentos como sunitinib o pazopanib, nuevos medicamentos como cabozantinib o axitinib. Independientemente, han habido nuevos resultados bastante alentadores con inmunoterapia y empieza a haber este debate de si ofrecer de entrada terapia blanco versus inmunoterapia. Y para esto quiero mostrarles algunos gráficos de los estudios más representativos. Aquí pueden ver un inhibidor de tirosinquinasa, sunitinib, es un tratamiento de primera línea y fue comparado contra un medicamento de inmunoterapia de los que comentaba que eran dentro de los esbozos, por así decirlo, en el esfuerzo de una inmunoterapia inicial para el tratamiento de cáncer de riñón, y podemos ver claramente cómo el inhibidor de tirosinquinasa fue superior, controlando el desenlace de sobrevida libre de progresión en aproximadamente un 60%. Ahí en el gráfico lo detallan como un hazard ratio de 0.42. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido con la inmunoterapia? Pues veamos esta combinación de dos medicamentos enfocados a la inmunooncología, como el nivolumab y el ipilimumab, el cual se compara contra sunitinib y vemos cómo existe un beneficio estadístico en el desenlace más importante, que es el de sobrevida global. Ahora, ¿qué es lo que pasa si combinamos inmunoterapia con un inhibidor de tirosinquinasa, como lo hacen en este estudio con el medicamento de pembrolizumab y axitinib? Pues vemos que todavía el gráfico se eleva más y son más los pacientes que se mantienen vivos al paso de los años. Ahora continuemos con cáncer de vejiga. El cuadro clínico más habitual es hematuria. La hematuria no siempre va a ser macroscópica, puede ser una hematuria microscópica. Es importante que antes de iniciar el estudio de cáncer de vejiga también hagan el análisis de cómo abordar el diagnóstico de hematuria tanto macroscópica como microscópica, porque existen otras enfermedades benignas que se pueden manifestar de esta manera, como son infecciones urinarias. Por otro lado, los síntomas irritativos en personas con cáncer vesical también es una de las manifestaciones más frecuentes. El 70% se presenta como una enfermedad localizada, ¿ok? La mayoría de estos pacientes reciben primero el tratamiento por urología y después se mantienen en un seguimiento. Pero ¿cómo podemos llegar al diagnóstico certero del cáncer de vejiga? Una forma sencilla puede ser el uso de una citología urinaria, puede ser un buen primer paso, sobre todo en aquellos pacientes que tienen lesiones de alto grado. Uno de los beneficios es que es un método no invasivo, sin embargo, la sensibilidad del estudio depende del alto grado de la lesión.
Si es una lesión de bajo grado, la sensibilidad puede ser tan baja como un 25% y verdaderamente no tendría utilidad este estudio, por lo que habitualmente se requieren estudios confirmatorios como es la cistoscopía. La citología urinaria también tiene otro valor u otra utilidad, que es en el seguimiento de pacientes que ya fueron diagnosticados con cáncer de vejiga, lesiones de alto grado y se mantienen en su follow-up mediante este estudio. Sin embargo, la cistoscopía pues sigue siendo el estándar para abordaje diagnóstico así como terapéutico, porque en el mismo tiempo el urólogo puede hacer la resección de la lesión o de las lesiones que se encuentren en la vejiga. Habitualmente se programa una segunda cistoscopía en base a lesiones de alto grado, lesiones que son T1, lesiones que son multifocales, pasan a una segunda cistoscopía para intentar resecar enfermedad residual que pudiera quedar dentro de la vejiga. Recomendamos que el estudio de TAC no se realice después del estudio de cistoscopía, porque después del procedimiento se puede ver claramente un engrosamiento de la vejiga no necesariamente relacionada a tumor. Una de las debilidades de la cistoscopía es que si hacemos una correlación de aquellos pacientes que fueron a cistectomía, la correlación en su etapa es tan solo del 50 al 60%, de tal manera que podemos subetapificar a algunos pacientes mediante resección transuretral en la cistoscopía en comparación de aquellos pacientes que ya tenemos el diagnóstico histopatológico y que los llevamos a una cirugía. El cáncer de vejiga lo podemos dividir, nuevamente como lo comentaba previamente, en músculo invasor o no músculo invasor. El no músculo invasor pueden ir a un tratamiento, una resección transuretral, en aquellos pacientes con factores pronósticos adversos como un T1, como una tumoración in situ, lesión de alto grado, lesión multifocal, pacientes que están teniendo múltiples recurrencias, entonces se sugiere que lleven un tratamiento adyuvante basado en BCG. Realmente la BCG provoca una reacción inflamatoria y confiere un mejor pronóstico para que no recurra a la enfermedad y no se diga que no recurra en una etapa más avanzada como la enfermedad músculo-invasora. En cuanto a la enfermedad localmente avanzada, tenemos dos alternativas de manejo. En la primera línea podemos tener lo que se conoce como el gold estándar actualmente para la enfermedad músculo-invasora, que el tratamiento curativo es la cistectomía radical. Sugerimos antes de la cirugía un tratamiento neoadyuvante basado en quimioterapia y posteriormente ir a cirugía. No todos los pacientes, por el estado de enfermedades múltiples, comorbilidades, por así decirlo, no son candidatos a este tratamiento de quimioterapia y después una cistectomía radical, y optamos por llevarlos a lo que se conoce como un tratamiento trimodal. ¿Qué quiere decir el tratamiento trimodal? Pues bueno, el urólogo primero hace una cistoscopía, hace una resección transuretral máxima, posterior a eso se va a una combinación de quimio y radioterapia y después el paciente se mantiene en vigilancia solamente con cistoscopía. Hay que reconocer que aquellos pacientes que tienen persistencia de la enfermedad deberán de pasar al tratamiento quirúrgico. ¿Qué sucede con la enfermedad metastásica? Pues bueno, en los últimos años no habían sucedido grandes cambios de esquemas de quimioterapia complejos que incorporaban 3 o 4 medicamentos, esquemas con eficacia, sí, pero también con toxicidad. El advenimiento fue una combinación de 2 medicamentos, gemcitabina, cisplatino, confería las mismas tasas de éxito, sin embargo con menos toxicidad, y ese es el esquema que actualmente es el gold estándar para la enfermedad en primera línea de fase metastásica. Sin embargo, la inmunoterapia, como les comentaba, ha venido ganando terreno. Es el tratamiento de segunda línea estándar de manejo. En la primera línea existen estudios actualmente corriéndose. Esperamos y confiamos que pueda haber un nuevo estándar de manejo libre de quimioterapia. Están sucediendo nuevas terapias de precisión, algunos pacientes que tienen mutaciones o rearreglos en este gen FGFR, y tenemos estas nuevas terapias anti-FGFR,
las cuales ya se han convertido en medicamentos con aprobación mediante la FDA y que actualmente se están combinando con nuevos medicamentos de inmunoterapia. Bueno, en esta presentación no voy a dejar conclusiones, prefiero que en la presentación ya en clase discutamos cuáles son los puntos principales, las inquietudes principales, sobre todo en la epidemiología, factores pronósticos, cuál es el escenario clínico más habitual, factores que den pie a normar diferentes tratamientos, por ejemplo en cáncer de riñón, y cuáles son los mejores tratamientos locales, cirugía o radioterapia. Todo eso lo comentaremos directamente en clase. Muchas gracias.